El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios hoy está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 y dice: Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, bíblicamente la palabra piedad viene del griego eusebia, que significa devoción a Dios, que incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y deseo de agradarle a Él. Es decir, redondeando la idea, es la entrega total hacia Él. Fíjense cómo Pablo, apóstol santo revestido de Cristo, le habla a Timoteo, un joven ministro de Jesucristo, a que se entrene, que se ejercite para ser piadoso, para ser como un hijo digno y santo. Le dice en el versículo 7 que esto no tiene nada que ver con fábulas profanas o cuentos de viejas. También es como decirle: no pierdas tu tiempo sobre ideas necias, mitos tontos y mundanos. Por ejemplo, cuando se dice: si sientes picazón en la palma de la mano, recibirás dinero. O cuando se dice: este amuleto te protegerá contra maleficios y enfermedades. O esta agua te bendice económicamente. ¿Qué tal está muy conocida? Esta pulsera te dará buena suerte. O está más actualizada. Si no pegas esto, puede ser cualquier texto escrito en el muro de tus amigos del Facebook: no crees en Jesús. Y así un sinnúmero de dichos y mitos y leyendas que no tienen ninguna importancia. ¿Y por qué se le da la importancia entonces? Porque generalmente son personas que no conocen la verdad, y son estas mismas las que están propensas a caer en ella. Por eso Pablo reveló a Timoteo lo que le había recibido del Espíritu, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas, de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. En verdad, hay muchos cristianos ahora en nuestros tiempos en que encuentran las cosas de Dios como misterioso, con mitos, con supersticiones que van de oído en oído, y que lo real del Dios viviente no se hace palpable en la vida de muchos. Sabe, hermano, le aconsejo que tome un pedazo de papel y escriba en qué áreas necesita crecer para ir conformándose a la imagen de Jesucristo. Que usted mismo diga: este es mi programa de entrenamiento para alcanzar esa meta y estar vigoroso espiritualmente para que Jesús se manifieste en nosotros. Ahora, ¿cómo nos debemos entrenar? Primero, por ejemplo, orando como nos dice Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Vean que dice dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué misterio? El misterio que le fue revelado a Pablo, y no solo a Pablo, sino a cualquiera que su vida gire en torno al soberano, que medita sus mandamientos y los hace por obras, porque como dice Jesús, al que pide se le da entendimiento, y al tener entendimiento vas obteniendo frutos de la naturaleza divina, y uno de esos frutos es la piedad, y al obtener esos frutos quiere decir que estás ganando en santidad, y como dice la palabra en 2 de Pedro: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, nos debemos entrenar también leyendo la Biblia, obviamente porque ahí están los mandatos del Dios Supremo, ahí está lo que Dios nos habla, lo que nos aconseja para poder agradarle a Él y para poder estar más cerca de Él. Pienso en el ejemplo de Eva, que Dios le dijo que no comiera del árbol del bien y del mal, porque si no moriría. Pero cuando el diablo apareció, Eva no lo tenía tan claro y presente lo que Dios le había hablado. Jesús, en cambio, decía: está escrito, está escrito, está escrito, porque él había leído y estudiado lo que estaba escrito. Si deseamos ser piadosos y poco a poco acercarnos a ser como la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos saber lo que dice su palabra, la Biblia. Tercero, también debemos entrenarnos haciendo compañerismo, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dar, apoyar a otras personas, esto es muy importante y tenemos que crecer en estas cosas. Así pues, hemos visto el origen de la palabra central en nuestro tema de hoy, que es piedad. Y dentro de esta frase, ejercítate para la piedad, vamos a explicar también lo que significa ejercicio, que viene de la palabra griega gymnazo, que habla de los atletas griegos haciendo ejercicios en gimnasia. El hacer gimnasia implica una disciplina de hacer y repetir ejercicios que van desarrollando la fuerza, la coordinación y las habilidades del deportista, que por la práctica se van perfeccionando. Más aún, la gimnasia espiritual, que para todo aprovecha, es necesario desarrollarlo para una buena relación con Dios. La piedad, es decir, la devoción que agrada a Dios, no ocurre por sí sola. Requiere disciplina, práctica, perseverancia y continuidad en el plano espiritual, tales como la oración, el estudio de la Biblia, la meditación, la obediencia, la fraternidad con los demás, como se había dicho antes, por mencionar algunos de los más importantes. Porque lógicamente la superficialidad espiritual es el resultado de la falta de las disciplinas espirituales en la mayoría de los creyentes. La piedad y el carácter cristiano son desarrollados por el ejercicio en obediencia de las pautas dadas por Dios. Muchos esperan que todo ocurra milagrosamente. Es cierto que somos salvados por gracia, pero es sobre la base de esa gracia abundante que Dios espera que desarrollemos nuestras vidas. San Pedro, después de hablar de todo lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Como nos dice 2 de Pedro, el capítulo 1, del versículo 3 al 11. Si uno observa con cuidado, casi todas las virtudes que Pablo menciona como fruto del Espíritu, Pedro dice que deben ser cultivadas. Es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos la capacidad para desarrollar estas virtudes. Por ejemplo, hay muchas personas que tocan el piano de forma exquisita. Sus maestros o profesores se han maravillado de lo que pueden hacer. Sin embargo, hay dos partes en sus éxitos. Una es el don que tienen y la otra parte son los miles de horas de práctica que le han dedicado. Dios le dio el don, ellos tienen que cultivarlo. En la misma forma, tenemos en Cristo el don de la gracia, que nos da la potencia para ser virtuosos. Fuera de Él, nadie tiene la gracia para desarrollar las virtudes espirituales, pero es la práctica de las virtudes lo que hace que éstas sean parte de nuestra vida diaria y que nos hace crecer espiritualmente. Dios da gracia sobreabundante a todos sus hijos, para que puedan vivir vidas abundantes llenas de virtud y a la vez mantener una relación profunda con Él. Sin embargo, pocos nos sirve si no desarrollamos con diligencia la gracia haciendo nuestra parte. Tal vez una de las áreas más fáciles para ilustrar nuestra necesidad de disciplina y gimnasia es en nuestro estudio de la Biblia. Pocos lo estudian con diligencia, cuando todo cristiano tendría que llegar a ser un verdadero erudito, si la Biblia es la fuente inagotable de sabiduría, dirección e instrucción, pues nuestra disciplina debería llevarnos a conocerlo muy bien. ¿Cuál sería el fruto en la vida de un creyente si cada día separara a lo menos media hora para estudiar con diligencia un capítulo y usar el resto del día para tratar de aplicarlo? La disciplina y el ejercicio necesitan ser una parte diaria en nuestra relación con Dios y en el cultivo de la gracia de nuestro carácter espiritual. No estamos diciendo que es fácil, pero sí que es necesario. La palabra discípulo tiene su raíz en la palabra disciplina. Para ser un discípulo verdadero de Cristo hay que vivir bajo su disciplina. Así aprenderemos a vivir mejor, porque la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida y practicada. El crecimiento espiritual Dios lo irá dando a medida que tú te ejercites en buscar y parecerte a Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. El único responsable para tu progreso eres tú mismo, Timoteo, le dice. La palabra nos dice claramente que nadie irá al cielo sin santidad. Por eso debemos recalcar que la santificación progresiva depende de nosotros.
como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando nosotros estamos implicados plenamente en este proceso, el poder de Dios se va haciendo manifiesto en nosotros y el crecimiento va produciendo frutos del Espíritu y empieza el proceso de santificación para llegar a ser imagen y semejanza de Cristo. Enoc, por ejemplo, era un hombre muy ocupado, predicó la justicia en un mundo plagado de maldad, pero por lo que se le recuerda en la Biblia es que caminó con Dios. Era su relación con Dios, su caminar, lo que lo hizo grande delante de Dios. Como ya dijimos, nos ejercitamos para crecer interiormente, para que Dios nos llene por completos, que Él sea el todo en nosotros. Se trata de ser las personas que Dios quiere que seamos, que estemos centrados en Él, no en nosotros mismos o en otras cosas. Dice 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, cuando uno mira a los atletas, solo podemos ver unos minutos de gloria, pero no podemos ver todo lo que hay detrás. Los largos entrenamientos, el dolor, el sacrificio, lo dejan todo. Ejercitarnos para la piedad tiene muchos parecidos con ejercitarnos para el deporte, tanto amateur como profesional. También podemos decir que no basta solo con esforzarse, es necesario un entrenador, un guía. ¿Quién es nuestro guía? El Espíritu Santo, y que nos enseña su palabra. Cuando nosotros leemos y escudriñamos su palabra, el Espíritu Santo nos va dando entendimiento. Alguien dijo, debemos estar constantemente expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios si queremos crecer, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra y la palabra con el Espíritu Santo. Ambos van juntos y la palabra conocida debemos aplicarlo en nuestra vida diaria, si no es letra muerta. El conocimiento sin vida nos llena la cabeza y nos enfría el corazón, nos llena de orgullo y nos vuelve hipócritas. Por ejemplo, si me doy cuenta que debo crecer en humildad, ya que es parte del carácter de la persona devota, ¿qué hago? Me empapo de pasajes como Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también en el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y también en el mismo Isaías capítulo 66, versículos del 1 y 2, que dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble mi palabra. Vean cómo Dios alaba a la humildad. Oro para que el Espíritu Santo los aplique a mis relaciones y me haga humilde. Así tenemos la palabra y el Espíritu trabajando en nosotros. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Primero debemos leerla. Hay que declararla, porque cuando sale de la boca es cuando sale con poder. Y cuando sale la palabra, lo oímos, y cuando lo oímos, nuestra fe se amplifica. Porque dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ninguno somos autosuficientes. Necesitamos de los dones de otros para aprender y crecer. La iglesia necesita maestros que nos enseñen de las verdades de la palabra, y no quedarnos solo en oírlas, sino hacer como lo hacían los cristianos de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran así, según Hechos capítulo 17, versículo 11. Debemos conocer la verdad y la verdad te lleva a la devoción de Dios. Para conocer la verdad debemos leer toda la Biblia, para tener una perspectiva global de ella. Debemos escudriñarla, estudiarla para no vivir en ignorancia espiritual, para no estar en pobreza espiritual y sobre todo para entender los principios de Dios y manejarte en este mundo sin temor. Debemos memorizarla también, atarla a nuestro corazón, como nos dice el Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardada en nuestro corazón hace algo más que guardarnos contra el pecado, nos permite crecer en otros aspectos de la vida cristiana. También nos ejercitamos meditando, y esto solo es posible si primero memorizamos las Escrituras.
La Biblia es objeto de meditación y respeto. Caminar con Dios es tener comunión con Él. Y su palabra es imprescindible, pues nos permite conocerlo para tener más intimidad con Él, conocer su voluntad para agradarlo. Entonces, para concluir, podemos decir que nosotros, al igual que Timoteo, somos responsables de nuestro crecimiento en la vida piadosa, en la devoción a Dios. En ese proceso, el objetivo no es nuestro ministerio, sino nuestra vida con Él. Ejercitarnos para tener comunión con Jesucristo y Él se manifestará en nosotros. Amén.